Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenido nuevamente a Yiddishlandia, esta sección con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, querido Jorge, buenas tardes, queridos oyentes. Ya saben que aquí hemos recorrido una buena parte de la historia de los judíos de Ashkenaz, los nombres propios de los protagonistas de la historia judía, a veces de historias generales. En este caso sí tiene que ver con la historia judía y tiene mucho que ver con la historia israelí, porque estamos hablando de David Yosifovich Green, que ya en la entrega anterior develamos que era nada más y nada menos que David Ben Gurion. Pero su biografía es tan extensa y tan profunda que tuvimos que hablar solamente de los primeros años, hasta el año 1917, ¿no? Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, que también significa el final del imperio y el dominio otomano sobre lo que luego sería la tierra de Israel. Exacto, comenzamos hablando hoy de David Ben Gurion en la etapa en que termina la Primera Guerra Mundial y en el año 19, como habíamos visto también cuando hablábamos de la historia de Chaim Weizmann, empezaban las negociaciones con el príncipe Faisal árabe para ver la situación en Oriente Medio tras desaparecer el dominio otomano. Estamos antes de esa famosa trazado de mapas de Sykes y Picot, ¿no? Exacto, en los mapas de Sykes y Picot y sobre todo el mapa del Tratado de Versalles también, y luego ya en el año 19 nos encontramos con que se funda la Tercera Internacional y eso tiene repercusión también en el movimiento sionista, socialista o laborista, como quieras llamarlo el Oriente, en la medida en que evidentemente la aparición de una nueva fuerza política en el exterior, pues obviamente va a repercutir en Eretz Israel. Por eso el Ben Gurion que nos vamos a encontrar en febrero del 19 es el del discurso del dirigente obrero que lo primero que postula es la unidad de las fuerzas de la izquierda sionista en Israel, es decir, un intento de unificación de lo que sería el Poalei Sion con Hapoel Hatzair. E incluso podemos afirmar también que como parte del Poalei Sion en Rusia habíamos visto que ya había entrado en la Tercera Internacional, pues también parte del Poalei Sion en Eretz Israel, pues también había pedido la entrada también en la Tercera Internacional e incluso ya tenemos lo que podíamos decir los antecedentes del Raqqa, el futuro partido comunista de Israel, con la famosa alianza entre los judíos de ultraizquierda y los árabes también comunistas en un mismo partido, que eso será más adelante, pero que tiene todo su origen aquí. Este Congreso de Unificación no llega a terminarse porque se opone a él el secretario general de Hapoel Hatzair, Joseph Prinz, el cual era contrario a esa unidad, más que por razones ideológicas, evidentemente por razones personales, porque claro, Prinz frente a Ben Gurion no tenía nada que hacer desde el punto de vista del liderazgo. Y prueba de ello es que Ben Gurion y Katz Nelson convocaron la Conferencia General de Trabajadores de Israel ese mismo año, donde también aparece un nuevo movimiento que es Ahdut Abodat, que será la base fundamental de lo que será en el año 21 la fundación del Mapai
por un lado, como partido sionista socialista y al mismo tiempo también de la Histadrut, la Confederación General del Trabajo de Israel, que se funda en Haifa en el año 1920. Ujú. Ben Gurión en este momento está en Londres y solamente va a regresar en el año 21 para entrar directamente en el secretariado de la Histadrut, Ujú. donde jugará un papel político muy importante en colaboración con David Zakkai, que será el responsable de la fundación del periódico cotidiano de la Histadrut, que es Dabar hasta el día de hoy o Palabra. Pero sigue existiendo Dabar, yo creo que ya ha dejado de salir, ¿eh? Por lo menos a nivel internet. Ah, en el internet Claro, todavía. ahora ya no es un diario. Sí, lo que sí es cierto es que en ese momento el ponerse al frente de la Histadrut, el sindicato mayoritario y por muchos años creo que sindicato único de los trabajadores de Israel, era ser el jefe de facto del Yishuv, o sea, de Exacto. la población judía en Israel. Sí, eso evidentemente va a tener lugar un poco más adelante, porque previamente a ello Ben Gurión se va a marchar a la URSS en agosto del año 23, donde participará también en la exposición panrusa de Agricultura e Industria Ligera en calidad de representante de la Histadrut. Y como muy bien acabas de decir, como consecuencia de la visita a Moscú tienen lugar dos cosas: el distanciamiento entre la Internacional Comunista y el MAPAI, y por otro lado algo muy importante a nivel orgánico en el seno de la Histadrut, la creación de 6 ministerios que serán la base, o de 6 departamentos, perdón, que serán la base de los futuros 6 ministerios que tendrá el gobierno judío tras la proclamación del Estado de Israel en el 48. Ujú. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un ensayo institucional. Lo más interesante de este periodo de los años 20 es que, evidentemente, tras hacerse Ben Gurión con la dirección de la Histadrut, evidentemente se convierte en la figura fundamental del Yishuv central de Eretz Israel. Es Y decir, de alguna manera con el cabeza del movimiento sionista, porque es el que claro, está en Israel. por eso desde ahí salta a la cabeza de la agencia judía, el Sognut. Es decir, en este momento la agencia judía evidentemente cumple un papel muy importante. No es la agencia judía de Natán Sharansky, que se limita a tramitar todos los temas de Aliyá a Israel en la actualidad, sino que la agencia judía es lo que podríamos denominar el gobierno judío socialista sionista en la sombra. Ujú. Con lo cual, evidentemente, vamos creando una situación en que hay una política de Estado fundamental. Con ello, Ben Gurión se convierte también en la figura más importante del movimiento sionista internacional a nivel político, después de Chaim Weizmann. Y también lo que hace Ben Gurión en estos momentos es ir estudiando muy bien la situación política en el seno de Eretz Israel, que a lo largo de los años 30 se va a ir poniendo muy tensa en la medida de que los árabes del Mufti Husseini
van a empezar acciones populares en la calle, manifestaciones y enfrentamientos con la policía británica, y como consecuencia de eso van a aprovechar también para realizar una insurrección en el año 36 que no va a tener un fin de levantarse contra el dominio británico, sino que lo que van a hacer es intentar, como luego dirían ellos en el 48, echar a los judíos al mar. Ujú. ¿Qué pasa? Pues que hay que defenderse. Entonces, para defenderse, lo que hay que hacer es activar la Haganá, que en hebreo significa la defensa, que son los grupos casi militares de los cuales, tras la independencia del Estado de Israel, surgirá el Sahar, el actual ejército de Israel. Por si fuera poco, estalla la guerra mundial. Con el estallido de la guerra mundial, pues evidentemente también la situación en Eretz Israel se divide entre los bandos que están combatiendo en Europa de momento, con lo cual los árabes van a apoyar a los nazis con el muftí Husseini a la cabeza, y los judíos van a decir Ben Gurión aquella célebre frase de que vamos a apoyar a Gran Bretaña contra Hitler y vamos a luchar contra la política de limitación de migración a Eretz Israel británica como si no existiera Hitler. No obstante, lo que decide Ben Gurión en estos momentos también es la creación de una brigada judía dentro del ejército británico, en la cual se integrarán muchísimos combatientes judíos, muchos de los cuales también, te digo ahora, Jorge, que habían participado en calidad de 300 durante la guerra de España en el batallón Bodwin, que era un batallón judío internacional que además entre ellos todos se comunicaban en yidí. Sí, bueno, y aparte de que en ese momento la frase era que se tenían que defender. En el año 36 fueron estas revueltas que tú hablabas, instigadas por el mufti de Jerusalén, y tenían que activar la defensa en Israel, mientras que otros querían participar en la defensa de Madrid, y surgió esta frase, Madrid antes que Janita era un kibutz, y entonces y estas 300 voluntarios vinieron a luchar por la República en España. Y luego de la brigada llamada Brigada Palestina, o sea que los judíos estuvieron combatiendo como Brigada Palestina, esto para que los palestinos no se arroguen el nombre, porque hasta el año 48 los palestinos eran también los judíos. Pero lo más divertido, Jorge, de esto es que en estos momentos los árabes de Eretz Israel no quieren que se les llame palestinos, porque ese es el concepto que se había aplicado tradicionalmente a los judíos, sino que ellos mismos se autodenominan árabes, y en todas las instituciones, como pueden ver los oyentes en Internet, no son instituciones, por ejemplo, Federación Palestina de Mujeres, no, Federación de Mujeres Árabes. Exacto, y en cambio los judíos fundan la Orquesta Sinfónica de Palestina, claro. El Teatro Nacional Palestino en la base de Habiba, el teatro que había sido judío Moscú. Y esta brigada que va a luchar, no solamente hacer acto de presencia, porque en Italia sí que se libraron batallas y murieron soldados israelíes bajo bandera británica luchando en la liberación de Italia en el año 45. O en los últimos años de la guerra. Eso es lo que yo sé, que han participado en un desembarco en Italia. Con lo cual resulta que, como tú mencionabas, en un lado luchaban con los ingleses y por otra parte contra los ingleses, porque en ese mismo momento y a raíz de estas revueltas del año 36,
los ingleses se acojonaron, como se dice, y lo que hicieron fue cerrar la inmigración en los peores años. Claro. Promulgando lo que llamaban un libro blanco, un número limitado de plazas clausos para de gente que podía llegar de países como Alemania, que estaban siendo... No. Alemania, Hungría, Eslovaquia, es decir, todos los países donde se había impuesto un régimen nazi o filofascista. Uh-huh. Con lo cual, evidentemente, claro, Ben Gurión lo que decide también es que la Haganá no solamente combata en Eretz Israel, sino que se empiezan a crear redes en el exterior para precisamente canalizar toda esa inmigración ilegal, con lo que todo eso supone, Jorge, de infraestructura, de gente, y a contratar a los marinos europeos, incluidos marinos republicanos españoles y vascos también. Algún vasco, sí, que también estuvo. Que van a participar en todo ese traslado de migrantes ilegalmente. Inmigrantes que ya en el o repatriados, diríamos, para hablar claro. Pero es que encima estábamos hablando de estos años, pero en el año 45, cuando ya se acaba la Segunda Guerra Mundial, resulta que los judíos que son liberados de los guetos y de los campos, cuando regresan a sus ciudades de origen, se encuentran con que sus propiedades han sido expropiadas, con que todo el mundo los mira mal y los acusa de ser de la razón de sus desgracias. Claro. Y el único camino que les queda es irse al exilio. Claro. Y lo más increíble es que los judíos que han salido de los campos en esta época son metidos por los británicos en otros en campos. Chile, en Carabolos, por ejemplo, y los franceses crean al lado de Marsella, si mal no recuerdo, el campo de la Ciotat, desde el cual partirá el éxodo. Y este éxodo no tenía permiso de entrar a Israel. No, para nada. Vamos, y por eso los que puedan ver ya, incluso en Radio Sefará tienen acceso a ver la película Éxodo, que la habrán visto unas cuantas veces, pero ahora con estas nociones las pondrán más en contexto. Y todo esto ante, además, las declaraciones de una liga árabe que se niega a cualquier tipo de concesión para que los judíos se queden a vivir aquí en Eretz Israel, ¿no? Y lo más increíble es que todos esos judíos que han combatido con los republicanos españoles en España vuelven a encontrarse con ellos otra vez combatiendo en el mismo bando desde Francia hasta la batalla de Kiev. Que eso es muy interesante también de cara al público español. Es decir, que la situación continúa y que judíos y españoles son una de las fuerzas principales a nivel cualitativo, evidentemente no cuantitativo, en la lucha contra el fascismo internacional. Bueno, ya alguna vez hemos hecho aquí un cálculo de la cantidad de soldados judíos que había en las fuerzas norteamericanas. Entre los rusos eran más de 500.000 los judíos. Sí. Y estaban en los puestos más de combate. Más los partisanos, más todo esto. Claro. Y resulta que si sacas los porcentajes, pues el pueblo a nivel de nación, porque todavía no eran Estado, el pueblo que más combatió al nazismo en todo el mundo fueron los judíos. Lo más divertido, por ejemplo, ya que has citado el tema de Rusia, a nivel proporcional, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la nacionalidad que más condecoraciones tiene en proporción en la Unión Soviética, de héroes de la Unión Soviética, eran los judíos. Porque sabían que para ellos eso era vital. Pero volvamos a nuestro protagonista para un poco cerrar a este tema, porque resulta que lo habíamos dejado como jefe del sindicato, pero ahora también es el general de toda de este tinglado, porque la Haganá no es solamente para sacar 3 rifles. No, lo más increíble es que los ingleses, no contentos con proclamar el libro blanco, promulgar el libro blanco en el año 39, en el año 40 hacen otra faena al Yishuv central judío,
en el 28 de febrero, publicando la ley agraria antisionista que divide el territorio de Eretz Israel, y a los judíos se le permite comprar tierras solamente en el valle de Sarón. Claro, Ben Gurión organizó con motivo de esto una discusión tremenda al día siguiente en el seno de la agencia judía, y como consecuencia de los desacuerdos entre los miembros de esta, Ben Gurión presenta la dimisión y ese mismo día convoca la huelga general de trabajadores judíos de Erez en todas las grandes ciudades, que es masivamente seguida por los trabajadores judíos dirigidos por la Histadrut. ¿Y pasa algo con esa marcha? Y como consecuencia de ello se producen enfrentamientos no solamente con los manifestantes judíos y la policía británica, sino que también en este momento Ben Gurión incorpora a la Haganá en la línea de autodefensa judía frente a la policía del mandato británico. Y después, inmediatamente de esta huelga, Ben Gurión se marcha 9 meses a la Gran Bretaña. Entonces, en esos meses, Ben Gurión lo que empieza a articular es la lucha del sionismo israelí y el sionismo británico contra el Libro Blanco, aprovechando que en estos momentos justamente habían tenido lugar elecciones en la Gran Bretaña y las había perdido Chamberlain, siendo sustituido por Winston Churchill, que era muchísimo más favorable a la causa judía. Con lo cual también Churchill permite que los judíos se integren en el ejército británico y se organice esa brigada judía de la que estábamos hablando. Y también hay que decir aquí una cuestión, que empieza la lucha interna en Erez dentro del sionismo entre los partidarios del Mapai, el Yishuv, la agencia judía, y los grupos militares como el Etzel y el Lehi, que ven solamente la necesidad inmediata de combatir a la policía británica y empezar una campaña de actos terroristas matando militares británicos, que continuaría pues prácticamente hasta la unificación del Sahel en el año 48 tras la independencia de Israel. Uh-huh. Bueno, pero de eso ya tendremos que hablar en la próxima entrega. Si Dios Estamos en los albores de un proceso muy importante. Estamos ya al final de la Segunda Guerra Mundial y todavía nos faltan unos pocos años hasta la declaración de la independencia, pero son años tan importantes que van a necesitar que nos hables de ellos y de Ben Gurión en una próxima entrega. Sí, van a ser 6 años también bastante tensos y bastante animados para los lectores a nivel de política internacional e interna. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Dentro de 2 semanas volveremos. Muchas gracias, Ángel Luis. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Kaufen hat auf mir Rachmones, Ratte wird von Hunger mich erzählt.